invitado en este diálogo matutino del día de hoy de Levántate New York. Nuestro invitado es catedrático universitario, aspira a ocupar la presidencia de la República, cardiólogo de profesión, un médico para curar el país. Recibimos en esta mañana del día de Levántate New York al doctor Fulgencio Severino por el movimiento Patria para Todos. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Nueva York? Enfriándose. Francis Pérez, Oscar Pérez, Providencia Rossi, doctor. Bueno, gracias por invitarme. Por lo menos no tienen a Ian por ahí, o a Ian. Ian. Depende de donde esté el acento. Aunque los hermanos sí están sufriendo los embastes en la Florida, y ya los hermanos cubanos pasaron por esta experiencia lamentable. Doctor, sería interesante que podamos establecer, ¿realmente existen las posibilidades de que la izquierda de la República Dominicana pueda asumir el poder? ¿Qué te digo? O sea, para uno hablar de posibilidades, tiene que ver tres aspectos básicos. Primero, ¿cuál es la situación de la derecha en la República Dominicana? ¿Y cuál es la situación del país? Y si el discurso, la narrativa de la izquierda puede sintonizar con las aspiraciones de la población dominicana. En esas perspectivas, te puedo decir que hay un buen ambiente, que hay una buena situación. Así lo dicen las encuestas, las que analizan estos aspectos señalan que el 50% está dispuesto a votar por una propuesta de izquierda o de centro izquierda. El 35% en las encuestas últimas que hemos visto dicen que votarían por un partido diferente a los partidos tradicionales de la derecha. La división de los partidos tradicionales, el PLD, en dos grupos. La situación del PRM no es cómoda, porque hay que entender que el PRM es producto de la división del PRD. Y la conclusión es que hay posibilidades. También a nosotros como MPT nos parece que hay posibilidades para que la izquierda pueda tener una participación exitosa en el año 2024. ¿De qué dependerá? Primero, como te señalaba, de lograr una narrativa que sea asimilada por la población dominicana. En segundo lugar, que pueda mostrar capacidades. De ahí juega un papel muy importante la posibilidad de la unidad de los grupos progresistas del país. Y un tercer aspecto es trabajar. O sea, hay que trabajar de cara a un proceso electoral que es muy diferente a la táctica de trabajo de la izquierda, que históricamente ha sido acompañar al pueblo en todas sus luchas. Es decir, ahí la izquierda tiene mucha experiencia, ha logrado muchos éxitos, ha sabido armonizar con otros sectores que no son de izquierda para lograr que la población se movilice. El ejemplo de Marcha Verde, en la que estuvimos involucrados de forma significativa, las marchas que se están desarrollando acá contra la privatización de la seguridad social, los movimientos de protesta del norte, bueno, y desde la década de los 90, aquellas grandes movilizaciones y huelgas que convocaba el colectivo de organizaciones populares. Es decir, que hay una práctica de unidad y de experiencia en el trabajo social que tenemos que aprender cómo esa experiencia se puede llevar al campo de la participación electoral. Doctor Oscar Pérez, yo tenía entendido que había un proceso de unificación de la izquierda para llevar un candidato único. ¿Son parte de ustedes de ese movimiento o realmente existe ese movimiento de la izquierda llevar un candidato único? Hay discusiones, uno no puede decir que todavía hemos avanzado todo lo que deseamos. En el caso del MPT,
pues sí viene con discusiones más profundas con algunos grupos. Ustedes saben que aquí hay grupos de izquierda que han decidido no participar en el proceso electoral del 2024, al menos en esta etapa. No quiere decir que más adelante no decidan esa participación. Y el MPT, por ejemplo, ya tiene acuerdo con dos organizaciones que son el grupo Redes, que coordina el profesor Faustino Collado. También tenemos ahí el grupo de que ellos se denominan Partido de la Unificación Comunista, que coordina Manuel Almonte. Estamos en discusión con el Partido Comunista Marxista-Leninista. Eso es muy probable que se llegue a un acuerdo muy temprano. Y entonces hay discusiones con el Frente Amplio, con la Fuerza de la Revolución. Hemos discutido con Alianza País, pero no podemos decirle a ustedes que hay una discusión de cara a que en los meses venideros estaremos ya en una gran coalición, pero vamos avanzando. O sea, lo más importante es que hay discusiones sobre el tema con los grupos que han decidido participar en el proceso del 2024 y con otros, como le he dicho, pues ya hemos llegado como MPT a algunos acuerdos. Doctor Providencia Rossi, de este lado, bienvenido a Levántate New York. Gracias. ¿Es suficientemente atractivo? ¿Qué tiene de atractivo el programa de gobierno que tienen ustedes para llamar a los dominicanos a que voten por ustedes en las elecciones ahora del 24? ¿Cuáles son esos puntos neurálgicos de ese programa? Bueno, en primer lugar es la industrialización del país, el sustituir las importaciones por la industrialización. El principal problema que tiene la República Dominicana es el empleo. Como ustedes saben, aquí la tasa de participación es pobre, es decir, la cantidad de personas en edad de trabajar que trabaja es limitada. Estamos hablando de 4.7 millones de personas, de una población de más de 8 millones de adultos. A lo que hay que agregarle que el nivel de salario es un salario pírrico, porque esa participación laboral es predominantemente en el mercado informal, es decir, es la gente vendiendo en la calle, hasta limpiando vidrios, otro vendiendo frutas, es decir, que hay un empleo informal de poco ingreso. Y estamos hablando que es la mayoría del empleo, porque el empleo formal en la República Dominicana es apenas de 2.2 millones de personas. Entonces, esto genera un trabajador con ingresos bajos que se observa en los recursos que recibe por hora de trabajo. Aquí el dominicano en promedio, más del 70% gana menos de 15,000 pesos al mes. Estamos hablando que esto es aproximadamente el 60% del valor de la canasta básica mínima, que está en este momento en 25,000 pesos, pero representa el 30% de la canasta promedio de la República Dominicana, que según el Banco Central está en 42,200 pesos. De tal manera que nosotros tenemos una escasa cantidad de personas que puede acceder a un empleo y la mayoría de ese empleo es informal, sin seguridad social, es decir, no tiene seguro médico, no tiene por lo tanto acceso a medicamentos, no tiene posibilidades de ir acumulando para cuando llegue a una edad, si no se puede pensionar, por lo menos tenga una cantidad de dinero en los fondos de pensiones, que discutiremos eso si ustedes quieren luego que termine este aspecto. Pero estoy diciendo la problemática laboral de la República Dominicana, de tal manera que el principal tema es la industrialización del país. Nosotros tenemos que industrializar la producción en todos los municipios para que esa materia prima, que es básica todavía para nosotros,
pueda generar valor agregado y que tengamos el empleo por la producción de la materia prima, pero adicionalmente tengamos el empleo por la industrialización de esa materia prima. El segundo aspecto, entonces, es que el salario tiene que ser un salario digno. En República Dominicana, obligatoriamente, hay que trabajar para que el nivel de salario mínimo permita a una familia comprar la canasta básica mínima. Es decir, que no debe haber un empleo que con un salario que sea menor a 24,000 pesos. Y en ese sentido, que nosotros estamos planteando que esa tiene que ser la dinámica del modelo económico fundamental. Es decir, la política monetaria y, toda la política pública tienen que orientarse a generar empleo, pero a generar empleo digno. El segundo aspecto es el tema fiscal. Es decir, nosotros estamos planteando que los que más ganan paguen más impuestos, no lo que pasa en República Dominicana. Para que ustedes tengan una idea, aquí en 20 años que nosotros analizamos, desde el 2000 hasta el 2021, el Estado Dominicano había recibido vía los impuestos unos 7 billones de pesos en impuestos. De esos 7 billones, solo 1 billón lo había pagado las grandes empresas de su ganancia. Y 6 billones provenían de los impuestos que paga la población al consumo. Y eso naturalmente encarece la canasta básica, pero a la vez genera más riqueza entre los que más tienen, porque mientras los más ricos les oneran de impuestos a la ganancia, a la población entonces le cargan con grandes impuestos. Nosotros lo que estamos planteando es que eso se invierta. Aquí la gran empresa tiene obligatoriamente que pagar impuestos y hay que eliminar y eliminaremos todas aquellas leyes que benefician a que la gran empresa no pague impuestos en la República Dominicana. Otro aspecto entonces de la política fiscal es hacia dónde van los recursos que el Estado obtiene de los impuestos que en este momento está pagando la población. Con la privatización, que la vamos a desmontar, el modelo privatizador de servicios básicos como el energético y el de salud, igual que el de pensiones, en la cantidad de recursos que se transfieren en los famosos subsidios que hace el Estado a esa empresa privatizada, bajo el supuesto que es subsidiando a aquellos que no tienen posibilidad de pagar, pero que todos ustedes y el pueblo saben que es subsidiando los beneficios de esas empresas. Solamente en energía eléctrica se han subsidiado 550,000 millones de pesos en los últimos 20 años. Y en lo que tiene que ver con salud, la privatización de la salud vía la seguridad social ha entregado a la ARS desde el año 2007, cuando empezó el seguro familiar de salud, a esta fecha, le ha entregado a la ARS 120,000 millones de pesos. Cuando usted se va al sistema de pensiones, que fue otro de los privatizados, miren, en los próximos 8 años, para no hablar de la data que disponemos de cuánto han recibido la AFP, pero en los próximos 8 años, la AFP van a recibir 262,000 millones de pesos por concepto de comisión por la privatización de la pensión. Entonces, todo esto tiene obligatoriamente que ser desmontado, porque el estado de bienestar al que aspiramos es garantizar que toda la población mayor de 60 años o que no pueda trabajar por una enfermedad tenga una pensión, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Segundo, que todo el mundo tenga un acceso a un sistema de salud que combine prestadores, es decir, centros en todos los municipios de calidad, donde la gente no tenga que movilizarse a grandes distancias para poder ser atendido por problemas comunes, como son las enfermedades cardiovasculares y los accidentes de tránsito, que en República Dominicana son muy frecuentes.
sino que se pueda resolver en el propio municipio, de tal manera que el municipio tiene que contar con servicios de salud de calidad y con todas las herramientas y la tecnología para poder hacer diagnóstico y tratamiento adecuado. Y naturalmente que tiene que haber acceso a medicamentos de forma gratuita. O sea, uno de los principales problemas que enfrentamos es que aquí solo accede a medicamentos aquellas personas que lo pueden comprar. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema, la ARS gastaron el año 2021 5.500 millones de pesos en medicamentos, mientras el gasto total en medicamentos fue de 44.000 millones de pesos. Es decir, que 39.000 millones de pesos en medio de un sistema de seguridad social como el que hay en la República Dominicana, lo tuvo que buscar la gente de su propio bolsillo, dejando de comprar otras cosas para comprar medicamentos. Y el grave problema de todo esto es, señores, que quienes más compran medicamentos son los más pobres, porque aunque el gobierno dice que tiene 5.6 millones en el régimen subsidiado, a esto no le dan ningún tipo de medicamento, de tal manera que el programa que estamos planteando es medicamento a toda la población dominicana de forma gratuita. Pero doctor, ese ha sido siempre el mismo enfoque que ustedes han planteado desde la izquierda. Y sin embargo, cada vez que llegan elecciones, muchos de los partidos que hoy tratan de cambiarle esa dirección incorrecta, que no favorece al pueblo y que los servicios lo dejan a un lado cuando llegan al poder, ustedes han sido parte de integral de esos proyectos electoreros o electoral de esa derecha que va al poder apoyada con ustedes muchas veces, con el concepto de que apoyamos a la burguesía arriba, pero abajo los candidatos de ustedes. Eso lo hizo el PCD en una ocasión, lo han hecho otros. Incluso Fidel García y otros más. ¿Y cuál es el problema entonces? Es que ustedes se han perdido en esa dirección. ¿Cómo ustedes entonces después terminan criticando esa situación? Bueno, primero, generalizar siempre vamos a cometer errores. En el caso de nosotros como MPT nacimos en el 2007. No, yo hablo de la izquierda, Sí, pero me refiero, tengo que hacer diferenciación porque no podemos cargar con todos los errores de los demás. O sea, porque alguien roba no podemos decir que todos robamos. Entonces tengo que hacer la diferenciación frente al comentario, si usted me lo permite, decirle que en el caso del MPT, como línea de trabajo fundamental, nunca hemos apoyado a los partidos tradicionales porque no estamos en política por cargos. Solo en el 2016 fuimos en alianza con Alianza País. En el 2020 no pudimos llegar a un acuerdo porque ellos decidieron pactar con el PRM y nosotros tenemos como línea fundamental que no pactamos con esos grupos. Entonces, en lo que tiene que ver con las circunstancias anteriores y la actual, yo creo que ustedes como comunicadores conocen perfectamente que la situación es diferente. Nosotros en el pasado, la izquierda tuvo que competir con el PLD, que tenía un supuesto dote de progresistas, que luego nos dimos cuenta que eran un grupo de sinvergüenza y de ladrones. Igualmente pasó con el PRD de Peña Gómez, que fue la antítesis de Balaguer, y la izquierda tuvo que competir mucho con el nivel de incidencia y la fortaleza del PRD en el enemigo común que todo identificaba como pueblo dominicano en ese momento, que era el Partido Reformista. Hoy en día la cosa es diferente. Uno no puede predecir totalmente que seremos todo lo exitoso que uno quiere, pero ustedes saben muy bien que el PLD y su desprendimiento, la fuerza del pueblo, tienen una tasa de rechazo alta en la República Dominicana, que la gestión de gobierno del PRM está dejando mucho que desear y tiene alto cuestionamiento, tanto al interior del PRM, con todos los movimientos que tienen internamente, apenas 2 años de gobierno, que ustedes lo ven, con dirigentes de ese partido, siendo oposición entre ellos mismos. Y ese es un escenario que se suma
a un ambiente favorable que hay en toda América Latina. Es decir, la victoria que han estado ocurriendo en países de América Latina y la que de seguro va a ocurrir en Brasil, pues siguen siendo elementos que están influyendo para que eso que les dije anteriormente, de que las encuestas, hoy la población está dispuesta a votar por una propuesta de izquierda, pueda tener muchos éxitos en el año 2024. Naturalmente que va a depender mucho del desempeño que tengamos, de que ustedes los comunicadores también nos apoyen como ustedes están haciendo hoy, o sea, que tengamos la cobertura en los comunicadores, de tal manera que no sean simple y llanamente programas que le den cabida a lo que dice la derecha, sino que también la gente pueda escuchar nuestra propuesta. En ese sentido, el MPT está apostando a que en el año 2024 tengamos una participación exitosa. Doctor, a mí me llama la atención su programa de industrialización. En los años 50, 60 y 70, yo quisiera que usted estableciera la diferencia. En los años 50, 60 y 70, Latinoamérica se lanzó en un programa de industrialización bajo la teoría de sustitución de importaciones, que terminó con el gran fracaso de la deuda en los años 80, que se considera la década perdida. ¿En qué forma este nuevo proceso de reindustrialización es diferente a lo ocurrido en en las décadas de los 50, 60 y 70 en Latinoamérica? ¿Y en qué usted basa que esta vez sí va a dar resultado? Bueno, en Latinoamérica, cuando usted analiza, por ejemplo, el estado de lo que se logró en estado de bienestar en América Latina, fue en esa época. Es decir, se mejoró mucho el empleo formal. Es al revés, es al revés. Lo que pasa es que la propaganda, como es normal de los grupos empresariales con mucha fuerza, le quitaron mérito a ese proceso. ¿Por qué? Porque eso lo que buscaba era imponer la nueva política neoliberales de apropiarse de todos los bienes que se habían construido durante esa época. De ahí que ustedes saben que ese proceso, o sea, la derecha tiene capacidad para quebrar cualquier modelo lo quiebra. O sea, nunca el mundo había conocido niveles de endeudamiento como ahora, nunca. O sea, en este momento hay países que deben más que lo que producen. En el caso de República Dominicana, la deuda pública es de 52 mil millones de dólares. Y eso es casi el 60% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que nunca habíamos alcanzado ese nivel de endeudamiento. Y sin embargo, las puertas de seguirse endeudando siguen abiertas. Porque es que esa derecha mundial manipula todo y con su capacidad económica y su influencia en los medios de comunicación, tiene capacidades para generar narrativas que son totalmente falsas a lo ideal, es decir, a lo real. Si ustedes leen a la CEPAL está retomando de nuevo el camino de la industrialización como mecanismo de eliminar la sustitución, porque ¿cómo usted reduce? Pongámonos nosotros en nuestra mente. Si yo produzco más, ¿cómo me voy a endeudar más? Porque usted se endeuda cuando usted no produce. Donde hemos tenido mucha deuda es cuando se desmontó ese modelo de industrialización, ese modelo de sustitución de importaciones y se convirtió y pasamos a una economía de servicio y a una economía que lo que hace es importar. Por eso nosotros, mientras importamos 20 y 22 mil millones de dólares, apenas podemos producir en 9, 10 y 12 mil millones de dólares, incluyendo la zona franca, generando déficit entre 8 y 10 mil millones de dólares, que hay que buscar obligatoriamente cómo usted lo compensa y cómo este gobierno lo han venido compensando, endeudando al país. Y hoy la República Dominicana tiene que dedicar casi el 30% de todo lo que produce al pago de la deuda pública, de tal manera que ustedes como comunicadores tienen la información
de que ese fue un modelo que se desmeritó con el único propósito de lograr las políticas neoliberales que se implementaron cuando Reagan y Margaret Thatcher, y que ha creado el nivel de endeudamiento que nunca antes la economía mundial había vivido, que es lo que está pasando en estos momentos. De tal manera que tenga usted la seguridad que ese modelo fue bueno y ese modelo seguirá siendo bueno, y China es el mejor ejemplo que producir crea bienestar. Doctor, ¿cómo entonces revertir ese sistema de importación que está teniendo la República Dominicana en este momento e irnos al sector agropecuario y la tecnificación? Si en este momento la migración de las personas, de los dominicanos de los campos es un hecho. O sea, los campos están vacíos, la gente se está yendo a las ciudades, a sobrepoblar las ciudades, a vivir, como usted dice, el empleo informal. ¿Cómo lograr que esas personas vuelvan al campo a trabajar en la agropecuaria y lograr esa tecnificación que usted dice y de producción en la República Dominicana? Mire, las razones, yo soy de un campo de Salcedo, que le dicen el ranchito, y las razones por las que emigré fue fundamentalmente porque tenía que estudiar. Mi madre decidió que emigráramos a la ciudad en condiciones muy precarias para estudiar en lo que era en ese momento el Distrito Nacional. Yo vivo todavía en la provincia de Santo Domingo, en Santo Domingo Este. Entonces, ese ha sido siempre el principal elemento. En la medida que usted desarrolle la zona rural y naturalmente distribuya la tierra, porque todos los que somos de campo sabemos que la mayoría de las familias en la República Dominicana que viven en la zona rural carecen de tierra. Porque en República Dominicana, a pesar de ser un país pobre, es de los pocos países que tiene un latifundio perverso. Y digo perverso porque ni siquiera lo pone a producir. Muchas veces son tierras baldías. Y desde que yo era muchacho en el campo, había gente que tenía tierra que la usábamos de play. Es decir, esto no es nuevo. Es decir, mientras las familias no tienen dónde trabajar, cómo producir, hay gente que tiene mucha tierra en condiciones de sabana de hierbas. Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro que ese proceso implica el desarrollo de la zona rural, de distribución de tierra, que es fundamental. Habrá que comprar tierra a los latifundistas, a otro habrá que negociar, a otro habrá que arrendárselo, pero hay que garantizar que toda la familia dominicana que viva en la zona rural, pues pueda tener una porción de tierra que le permita producir. El segundo aspecto es que si industrializamos va a haber empleo para toda esa persona. Y el tercer elemento, que hay que lograr un desarrollo de la zona rural, como ustedes lo conocen en países como Estados Unidos, donde ustedes viven. O sea, en la medida que usted garantiza desarrollo, claro está que tienen que haber incentivos. Por ejemplo, hay áreas que para usted desarrollarlas tiene que generar incentivos. Usted no puede pagarle a un médico en la ciudad donde él puede conseguir otro empleo lo mismo que si usted tiene que pagar, ese médico se va a trabajar a una zona rural. Usted debe garantizar un mejor nivel de ingreso a ese médico como estímulo para que él se vaya. Así hacen en todos los países del mundo, así hacen en Estados Unidos. No es lo mismo el salario, por ejemplo, a un médico por trabajar en Nueva York, que si se va para una zona lejana a la zona más desarrollada de Estados Unidos. De tal manera que hay muchas experiencias en el mundo que si nosotros las tomamos en cuenta, como decimos los médicos fundamentamos nuestra práctica en las evidencias. Y hay muchas buenas prácticas en todos los países del mundo que pueden implementarse en la República Dominicana y lograr el objetivo que aspira toda la población dominicana y que es a lo que debe servir en la política y es lo que estamos comprometidos en el MPT, que es generar bienestar, es decir, generar desarrollo en la República Dominicana de tal manera que el crecimiento económico sirva al bienestar de la población dominicana. Doctor, dos cosas. ¿Cuál es su valoración en torno a la lucha contra la corrupción? ¿Ha fracasado esta
o usted entiende que va por el camino correcto, o si la corrupción debe ser nada más con los que gobernaron ayer, en el pasado inmediato, o deben rolar a todos los sectores, incluyendo los empresarios, uno. Y dos, ustedes entienden claramente que los partidos de izquierda han variado su posición en América Latina y que han logrado pingües beneficios de carácter político hasta el extremo del poder. ¿Ustedes están en esa misma disposición como instrumento político de readecuarse y si la coyuntura les favorece ir al poder y establecer el socialismo al antiguo Cuba o el moderno de hoy? Fíjate, con respecto al tema de la corrupción, la principal fuente de la corrupción es el partidismo político tradicional. Es decir, los partidos políticos tradicionales fundamentan su práctica política en el enriquecimiento de los jefes de campaña, de los principales dirigentes de los partidos políticos, y eso lo obliga a tener que buscar dinero donde aparezca. De ahí que ustedes se dan cuenta que los partidos tradicionales, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, están llenos de narcotraficantes, de riferos y otros que se han enriquecido con la corrupción. Aquí hay suficientes evidencias de que los candidatos de esos tres partidos, a una persona que aspira a diputado o a senador, le piden una cantidad de dinero. Hay informaciones que hay candidatos que le han pedido 40 y 50 millones de pesos. El propio candidato presidencial de los tres partidos. Y usted dice, si usted le pide a una persona 50 millones para ser candidato, o se lo robó, o se lo va a robar, o es narcotraficante, o es rifero. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que se ha generado un empresariado en República Dominicana parasitario. Yo se lo dije antes a ustedes. La privatización generó un empresario parasitario, no un empresario innovador, no un empresario que cree en la competencia, aunque habla de eso. Entonces, un empresario que invierte en esos partidos y sale corriendo luego a buscar la prebenda que da el poder. Entonces, por eso le dije que logran, por ejemplo, para este año que estamos, 284 mil millones de pesos de exenciones de impuestos. Pero aparte de eso, logra grandes contratas que aunque se utiliza la ley de contrataciones públicas, pero todos esos contratos están llenos de vicios. Y en esa dirección, hoy en día en la República Dominicana, la lucha contra la corrupción pasa obligatoriamente por desmontar ese modelo electoral. Si hay que lograr que en República Dominicana el partidismo político no reciba tantos recursos. Ustedes saben que nosotros nos oponemos al financiamiento público de los partidos políticos. Y el MPT tiene 2 años de haber sido aprobado como partido y a la fecha nunca ha recibido dinero y aspiramos nunca a tener que recibirlo. O sea, estamos claros que nuestra campaña será una campaña sin recursos, fundamentado, como digo yo, en gastar saliva y suela. Esa es la filosofía. Es lo que te pide, Dios, que la pregunta que yo le hice la otra. Entonces, lo que quiero decirle entonces que la lucha contra la corrupción es con pinzas. Se tocan algunos sectores, pero no a todos. No a todos. Entonces, hace falta mucho trabajo para eso. Y ya en la segunda pregunta, quiero señalarle que sí que nosotros como MPT, ustedes ven, nosotros tenemos un programa de gobierno que no tiene nada que ver ni con el socialismo utópico que levantó y que todavía hay sectores de la izquierda que la levantan, sino es un modelo de desarrollo con la participación del sector empresarial, pero un sector empresarial no parasitario, un sector empresarial que innova, que produce, que genera empleo y que pague buenos salarios, no un sector empresarial que vaya a vivir del presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene que estar orientado fundamentalmente a crear bienestar
en aquellos sectores que, como ustedes saben, son excluidos en el mundo entero en la sociedad capitalista. Es decir, el modelo de sociedad capitalista genera lo que se llaman efectos negativos. Y esos efectos negativos los tiene que construir el Estado dominicano, o más que construir, tiene que resolverlo. Por ejemplo, un trabajador con el nivel de salario que tiene no puede acumular recursos para decir que cuando ya no pueda trabajar va a vivir bien. De ahí que viene la política pública de pensiones. Pero hay que pensionar a todo el mundo. Las pensiones no pueden ser selectas. La pensión no puede ser aquellas personas que tienen capacidad mediática, como ocurre en la República Dominicana. Las pensiones no pueden ser para diputados, senadores, nosotros los médicos porque tenemos un gremio fuerte, los maestros porque tienen un gremio fuerte. La pensión tiene que ser universal, tiene que ser garantizada a todo el mundo. Y es en esa dirección que a nosotros nos parece que con el planteamiento que le hice anteriormente, muestra que no estamos hablando de un modelo económico y social fundamentado en el socialismo utópico como MPT. Y creo que la mayoría de la izquierda que está en participar en las elecciones está de acuerdo con eso. Pero ustedes saben que hay otros sectores que siguen haciendo ese tipo de planteamiento. Nosotros doctor, en el MPT. Ya venimos en la fase final, doctor, y me gustaría, ustedes tienen viaje, la izquierda, para convocar a los dominicanos en el exterior, o se va a hacer como están haciendo los demás partidos, y si ha habido algún tipo de acercamiento. Conocemos de la candidata, por ejemplo, María Teresa Cabrera. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Y cómo están, por ejemplo, el de poner las aspiraciones y sumarse a la línea de justamente del progreso, de la solidaridad y permitir el espacio para que la izquierda pueda asumir el poder? Mire, desde el MPT nosotros hemos dicho claro, estamos en la disposición de participar en una primaria abierta o como se considere en el contexto de la unidad de la izquierda. Y si nosotros no somos favorecidos, pues estamos en la disposición de apoyar a otros y a otras que puedan ser favorecidas, porque nuestra filosofía es que si no le ganamos a los grupos de la izquierda, menos le vamos a ganar a la derecha. Entonces, no tenemos ninguna dificultad con participar en este proceso. Ya en lo que tiene que ver con visitar para allá, para Estados Unidos, no sé si malentendí, pero tenemos pendiente un viaje en el caso de nosotros para Estados Unidos. Estábamos pensando que era en noviembre, pero hay que ver qué va a pasar con esto de Ian y ver si la Florida se recupera totalmente, porque la idea era visitar varios estados. Ustedes saben que nosotros tenemos ahí un equipo bastante activo en Nueva York, con José González, con Jocelyn, con Bélgica, con Rosa. Bueno, allá hay un equipo bastante activo en Nueva York y también tenemos en otros estados como Boston, Massachusetts, de tal manera que tenemos pendiente este viaje para allá en el mes de noviembre. Pero todavía no se ha concretizado como para poderle decir, sí, estaremos allá X días. Bueno, queremos agradecer por un gobierno progresista al doctor que es cardiólogo, pero que justamente entiende que hay que ir en ayuda, en el rescate de la patria. Y nosotros agradecemos en esta mañana de Levántate New York al doctor Fulgencio Severino, quien aspira a la presidencia de la República por el movimiento Patria para Todos, todas del MPD. Gracias, doctor, por habernos dispensado ese tiempo en Levántate New York. Gracias a ustedes. Señores, vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta. Ya nuestro segundo invitado en este diálogo, en este segundo diálogo matutino, está aquí con nosotros. Vamos a la pausa.